agradecer y felicitar por la realización de este simposio 2023 en el 25º aniversario de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México. Y me siento muy honrado en participar con este tema. Janet, lo platicamos hace ya varias semanas, si no es que un par de meses. Siempre agradecido con tu contacto y con esta honrosa invitación. Y es un tema preponderante que debe de tomarse e incluirse dentro de la agenda nacional. Me parece que van a presentar, ¿verdad? Mi PowerPoint. Así es, maestro. Si quieren adelantar a la que sigue, por favor. Es posible que yo tome el control, ¿verdad, Janet, de la presentación aquí? Me apareció una opción. Sí, maestro, si es tan gentil de compartir su presentación, se lo vamos a agradecer mucho. Ah, caray. En mi equipo me informaron que sería del lado de ustedes, Janet. Pero aquí mismo lo hacemos. ¿Ya están viendo mi pantalla, Janet? Aún no, maestro. Okay. Un segundo, por favor. Bueno, yo ya la tengo puesta, Janet. Y híjole, qué pena, caray. No se preocupe, maestro. Nosotros también vamos a hacer lo posible por reproducirla desde nuestro máster, si nos lo permite, por favor. Perfecto, te agradezco muchísimo. Es que me aparece aquí que no he obtenido el control para poder proyectar. Es otra versión, Janet. Me parece que Fernanda se las mandó ayer. Sí, permítame, maestro. Estamos checando esta situación, si me lo permite, por favor. Con gusto, no te preocupes. Esa, perfectamente. Sí, maestro, ya la compartimos. Una disculpa. Gracias. La disculpa con ustedes, qué pena, caray. Bueno, pues empezamos. Como lo comentaba, es un tema que agradezco mucho me permitan exponer públicamente, porque dado el contexto que está viviendo y que enfrenta nuestro país, será necesario que todas las y los tomadores de decisiones incorporen los derechos de pacientes diagnosticados con cáncer como un asunto de prioridad nacional. La que sigue, por favor. Este es un pequeño índice, nada más para que sepamos de qué trata la presentación. Hablaré brevemente de la historia de la Fundación Cancer Warriors de México. Muy importante el contexto del control del cáncer para que la audiencia tenga conocimiento de cifras, data y estadística respecto al control de este padecimiento. Posteriormente, el tema medular, que son los derechos de las y los pacientes con cáncer. Y por último, me permitirá hablar de las principales iniciativas y políticas públicas que han sido impulsadas por nuestra organización no gubernamental. La que sigue, por favor. Como ya lo comentaste, Janet, en la semblanza, que agradezco mucho tu lectura, este es un comentario que creo que a todos nos hará sentido.
En su mayoría, las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles que están enfocadas a la lucha contra el cáncer, nacen por una vivencia personal. Es no imposible, pero no es, digamos, lo general encontrarse fundaciones que nazcan sin haber vivido esa experiencia propia. En 2013 mi madre fue diagnosticada desafortunadamente con un cáncer de mama triple negativo. Es un tipo de cáncer que tiene baja, y antes más, ¿no? Hace 10 años todavía tenía mucha más baja expectativa o pronóstico positivo para estas pacientes. Desafortunadamente falleció en mayo del 2016 y desde el inicio de la propia batalla que vivimos familiarmente hablando, yo le prometí subirme al mismo ring de pelea, y al principio lo hice de manera pues, voluntaria en otras organizaciones, en otras fundaciones, hasta que el mismo contacto con más pacientes, realizando algunas actividades con pacientes que se atienden en hospitales públicos y demás, comencé a visualizar, o más bien a enfrentarme a ciertos focos rojos que viven muchos de los pacientes. Esto, con mi formación de abogado y teniendo una maestría en políticas públicas, me llevó a, de manera básicamente obligada, a conformar a Cancer Warriors de México para impulsar nuestra primera iniciativa legislativa, de la que les voy a hablar un poquito más tarde. Nuestra misión y visión es muy clara. Las cifras van al alza en México. Hemos aumentado en los últimos 10 años 2.5 veces los fallecimientos por cáncer en nuestro país. Ahora mismo estamos básicamente llegando a los 200,000 nuevos casos de cáncer por año. Por eso es tan común que de pronto escuchemos que una amiga, un amigo, la mamá de algún compañero de trabajo, la esposa, el esposo, incluso hijos, están padeciendo esta enfermedad, que tiene que ver con algunos otros elementos que no son materia propiamente de esta presentación, pero sí aprovecho para decirlo. En mi caso de los adultos, la alimentación es básica, el ejercicio, la eliminación del sedentarismo, la eliminación radical del consumo del tabaco y bajar los niveles de consumo de alcohol son factores que nos pueden ayudar a prevenir o eliminar factores de riesgo que nos lleven a padecer esta enfermedad. Nuestra visión, pues por supuesto, aumentar la detección temprana de cáncer en México. Cuando a mí me preguntan, Kenji, ¿cuál es el principal problema que vive México en materia de control de cáncer? Pues por supuesto, las personas pueden pensar en desabasto de medicamentos oncológicos, desaparición de Seguro Popular, transición al INSABI y ahora a IMSS Bienestar, que puede generar incertidumbre. Ese es el concepto que más acuña lo que viven los pacientes allá afuera. Pero yo les hablo, bueno, y también en los recortes presupuestales para la atención de esta enfermedad, pero yo siempre les hablo de un problema todavía mucho más grave, que nos pone en contraste o nos hace muy diferentes en países desarrollados, que es la detección tardía del cáncer. El cáncer detectado tempranamente puede básicamente garantizar entre un 60-70% que la gente con este padecimiento recupere su salud. Sin embargo, en México, entre el 70 y 80% de todos los tipos de cáncer se detectan en etapas tardías. Bueno, pues los números de beneficiados que tenemos ya pasan a ser más de 10,000 con todas las iniciativas que tenemos afortunadamente aprobadas, ejecutadas y con indicadores de beneficio para las familias y los pacientes. La que sigue, por favor. La que sigue. Como les decía, nosotros en el argot o en el campo de lucha contra el cáncer hablamos de que es la otra pandemia, ¿no? Ya estuvimos muy cercanos a la pandemia COVID-19 desde el 2020, todavía con estragos hacia el 2021-2022, pero el cáncer, por las cifras tan altas que tiene de incidencia y los grupos tan altos que conforman la prevalencia de esta enfermedad alrededor del mundo, generan o pueden reflejar otra pandemia. Es una de las principales causas de fallecimiento a nivel global y como podemos ver, ¿no? Tan solo en el año 2020, alrededor de 10 millones de muertes se atribuyeron a este padecimiento a nivel global. Ya ahora en México, antes era la tercera causa, ahora es la cuarta causa de fallecimientos por enfermedad en nuestro país y como les decía, ahí están las cifras, ¿no? Básicamente, si estamos llegando a casi 200,000 nuevos casos por año,
y arriba de 90,000 fallecimientos, casi quiere decir esto que por cada 2 diagnósticos una persona fallece. Ojo, nada más hay que decirlo, ¿no? Para no alarmar de más. Hay cánceres que tienen muy buen pronóstico, son detectados a tiempo. Básicamente el cáncer de mama, por ejemplo, que es el más común, más frecuente entre las mujeres en nuestro país, tiene altas probabilidades de recuperación si se detecta en estadios tempranos, en etapas tempranas. Algunos de los retos principales que enfrenta México en el control del cáncer, ya les comentaba algunos, pero bueno, la falta de data es muy importante, ¿no? No tenemos operando un registro nacional de cáncer, hay una insuficiencia presupuestal asignada para la atención de este padecimiento. Retos, como ya lo dije, yo el 3 lo pondría como 1 básicamente, aunque nosotros hicimos la presentación, yo siempre hablo del diagnóstico tardío, es una de las barreras más importantes, porque no solamente baja el pronóstico o aminora el pronóstico, la expectativa o la esperanza de vida para ese paciente o la esperanza de recuperación, sino que aumenta considerablemente los costos en la atención. No es lo mismo tratar un cáncer en etapa 1, en etapa 2, que atender un cáncer en etapa 3, 4 o incluso metastásica. Hablábamos hace algunos días de ciertos costos que maneja el IMSS por atención del cáncer de manera general. Esto puede variar de persona en persona y de tipo de cáncer, pero alrededor de unos 70, 80 mil pesos por año para atender un cáncer en estadio 1 o 2, que puede básicamente llegar hasta 240 mil pesos por año si se trata de un cáncer en etapas avanzadas. La regulación desactualizada, no vamos a hablar del tema de las normas oficiales mexicanas, pero seguramente la audiencia sabe a lo que me refiero. Y bueno, la legislación nacional limitada y con falta de ejecución. La que sigue, por favor. Estas son algunas cifras, ya lo comentaba. Como pueden ver, mama es el tipo de cáncer más frecuente entre la población femenina en nuestro país. Próstata es el tipo más común de cáncer entre los varones. Y bueno, tenemos otros tipos de cáncer, ¿no? El colorectal, que desafortunadamente cada vez aumenta más en su incidencia en México. La que sigue, por favor. En cáncer infantil tampoco las cifras son alentadoras. Esto nos habla que hay una prevalencia de 23,000. Y ahora son casi 25,000 niños los que padecen esta enfermedad en México. Y un dato importante que me gusta compartir con las audiencias es que el cáncer infantil no se previene. O sea, a diferencia del cáncer en adultos, ¿no? Que se puede hacer tamizaje, que se pueden hacer, en el caso de las mujeres, mamografías, mastografías, en el caso de los hombres para el cáncer de próstata, el antígeno prostático o el tacto rectal, pues se puede, digamos, con la anticipación saber si hay un tipo de cáncer, en qué estadio se encuentra y demás. Y los factores de riesgo que yo les comentaba, si se eliminan, se aminoran, pues obviamente inciden en tener menos probabilidad de padecer esta enfermedad. En los niños, tristemente, hay una carga genética muy fuerte que ya, digamos, está no preestablecido, vaya, pero los niños que vienen con una carga genética para padecer esta enfermedad, pues en algún momento la van a desarrollar. Entonces, lo más importante en los niños es que se detecte oportunamente y para eso hace falta también muchísima preparación en la parte médica, o sea, nuestros médicos que lleven estas materias ligadas a sintomatología oncológica para que ciertos síntomas que están asociados a un padecimiento oncológico sean interpretados y enviados de cierta forma a realizarse estudios mucho más especializados para que un niño, les pongo siempre este ejemplo, ¿no? Un niño que empieza a cojear, que refiere dolor en alguna pierna, pues no se ha tratado únicamente con paracetamol. Si tiene otros signos que están ligados, como pérdida de tiempo, pérdida de peso, temperaturas nocturnas, falta de alimentación, desorientación y demás, es un niño que tiene que ser sometido a análisis mucho más especializados porque puede ser que tenga una enfermedad que deba ser atendida con mayor precisión que un simple dolor con paracetamol. La que sigue, por favor. La que sigue. Vamos a hablar de los derechos rápidamente como pacientes. Evidentemente, este es un derecho que se encuentra regulado tanto en marcos
jurídicos internacionales, en tratados internacionales, como a nivel nacional. Lo vamos a ver en la propia Constitución de México, en el artículo 4 constitucional está establecido como derecho humano el acceso a la protección a la salud. Sin embargo, y lo tengo que decir tal cual, dista mucho lo que dice nuestra Carta Magna a lo que se refiere en la práctica para las y los pacientes. Y esta es una definición que me gusta mucho de la propia Organización Mundial de la Salud, que es la agencia especializada de la ONU para atender materia de salud y que evidentemente con la pandemia COVID-19 cobró mucha mayor relevancia, y es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Esto se entiende como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Y esta yo creo que es una salida, ¿no?, que se le da, que se pueda lograr. ¿Por qué? Porque hay gobiernos, ¿no?, que no tienen los recursos suficientes o que tienen ciertos impedimentos para poder otorgar todos los tratamientos de la mayor calidad a los pacientes. No estoy refiriéndome a México, creo que México es un país que con una muy buena redistribución y sobre todo con empatía para tratar este tema, podríamos tener a la mano tratamientos de precisión personalizados que pudieran brindar mayor oportunidad de recuperación para los pacientes. Pero ese es otro tema. La que sigue, por favor. Como les decía, no voy a reparar demasiado en esto, son algunas de las convenciones, pactos, declaraciones que recogen en todo su articulado el derecho universal, el derecho humano a la salud. La que sigue, por favor. Y 4 principios muy importantes que rigen a los derechos humanos, particularmente que nos estamos enfocando en esta lámina o en esta presentación al derecho a la salud. La universalidad, como todas y todos saben, por el hecho de ser seres humanos, tenemos derecho a este derecho, a la salud. La interdependencia e indivisibilidad, que siempre o de manera muy práctica se explican de manera conjunta. ¿Por qué? Porque no puedo tener derecho a un trabajo digno, decente, que también lo establece nuestra Constitución y ya está pactado a nivel internacional, si carezco de la protección a la salud. Es decir, un derecho humano está ligado a otro en esta interdependencia y, bueno, que no hay jerarquías, ¿no? O sea, no es más valioso el derecho al medio ambiente que el derecho a la salud, no es más valioso el derecho a la seguridad que el derecho a la salud, el derecho al trabajo que el derecho a la salud. O sea, todos permanecen como derechos humanos en una misma línea de jerarquía. Y me voy a detener un poquito al final en este cuarto pilar o este cuarto principio, el de progresividad, porque ahora que ha estado tan en boga la discusión sobre la posible o inminente cancelación de las normas oficiales mexicanas, 4 particularmente que están ligadas a la materia oncológica, 3, mama, próstata y cáncer cervicuterino. Hablamos en todos los espacios que no es posible que el Estado mexicano tome decisiones que atenten contra el principio de progresividad, es decir, siempre se buscará que los derechos humanos avancen, se amplíen el catálogo de atención o de protección que tienen y no lo opuesto, es decir, que haya retrocesos que perjudiquen luchas que por tantos años permitieron o permiten que hoy nos ubiquemos en este espacio de protección de derechos humanos. La que sigue, por favor. Bueno, esto es algo del articulado, ya lo expliqué un poco, lo que contiene el cuarto constitucional sobre el derecho a la salud y nuestra Ley General de Salud en su artículo 2. Creo que no es necesario que nos detengamos tanto en esto. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una lámina que cuesta un poco entender para quienes estamos enfocados al derecho a la salud, a derechos humanos y particularmente a la atención de los pacientes diagnosticados con cáncer. Ya de manera más específica, hablamos de que en México tenemos desafortunadamente un sistema de salud fragmentado y esto pues evidencia, ¿no?, lo que estoy diciendo. Tenemos por un lado, o sea, dividiendo a la población, quienes tienen seguridad social, quienes no tienen seguridad social,
y básicamente eso hace la diferencia. Cuando llega un paciente con nosotros a la fundación para pedir apoyo, para recibir atención por primera vez, o cuando me topo a alguien en algún evento, que por cierto hago un comercial, síganos en nuestras redes sociales. El día de mañana tendremos la 6ª edición de la mini olimpiada para niñas y niños con cáncer y sus familias en nuestro país. Un evento de verdad que hemos preparado con mucho entusiasmo en los últimos meses. Cuando en algún evento, en algún lugar nos encontramos con algún paciente o que nos buscan en oficinas o nos buscan a través de redes sociales para pedir ayuda porque no están teniendo atención o les acaban de dar el diagnóstico, principalmente cuando acaban de recibir el diagnóstico en alguna institución privada, yo la pregunta de cajón que les hago, señora, señor, ¿tiene seguridad social? ¿Tiene IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, CEMAR? Si la respuesta es sí, digamos que el camino está un poquito más allanado. Si la respuesta es no, empieza la tortura, de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay desinformación, hay hospitales que ya ahora se reconvertirán en hospitales, o más bien tendrán que brindar la atención de IMSS Bienestar, que son 2 IMSS Bienestar. Ojo, para quienes están más enterados de este tema, sabrán que lo que hace ahora mismo el IMSS dista del IMSS Bienestar, que será un órgano con independencia, con personalidad jurídica y presupuesto público propio para atender a la población sin seguridad social. Entonces, no me detengo tanto en esto, pero es para que tengan claridad de que sí, un sistema fragmentado en México genera incertidumbre para las y los pacientes. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, estos son algunos mecanismos de protección de derechos de pacientes. Esta es una lámina que yo les presento generalmente a pacientes interesados en el empoderamiento y en saber cuáles son las vías, mecanismos e instancias para defender sus propios derechos. La que sigue, por favor. Bueno, llegamos a la materia propia de la fundación. Janet, nada más para preguntarte, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, la que sigue, por favor. Como les comentaba al principio de la ponencia, este fue nuestro primer logro desde la sociedad civil y fue justamente lograr que mamás y papás de niñas, niños y adolescentes, porque es ahora mismo hasta los 16 años, diagnosticados con cáncer, puedan tener un permiso por hasta 364 días para ausentarse de su empleo y acompañar el padecimiento oncológico de sus hijas e hijos. La que sigue, por favor. Estas son algunas cifras, no están actualizadas porque el IMSS no nos ha, la anterior, por favor, la anterior, porque no se nos han entregado las cifras actualizadas por parte del IMSS y del ISSSTE, pero nace la iniciativa, más bien la presentamos formalmente en el Senado de la República en febrero del 2018. Créanme, es una lámina, pero esta lámina representa por lo menos 3 años y medio de trabajo. Desde que identificamos este problema, ahí el que sale disfrazado del zorro es su servidor. Así iba yo en el primer voluntariado, los primeros voluntariados que hacía para pacientes con cáncer. Así iba yo disfrazado a los hospitales y así es donde me di cuenta de este problema. Papás que tenían que estar días, semanas ahí en el hospital con sus hijos y que por otro lado, de acuerdo al 47 de la Ley Federal del Trabajo, estaban cayendo en el supuesto de ausentarse injustificadamente por más de 3 ocasiones en un periodo de 30 días, lo que conllevaba que los patrones literalmente los despidieran sin responsabilidad por el patrón. O sea, imagínense el papá recibiendo el diagnóstico de su hijo, teniendo que luchar contra el sistema fragmentado, con desabasto de medicamentos oncológicos en algunos de los casos, no estoy diciendo que en todos los hospitales, y encima bajo el riesgo de perder el empleo. Bueno, pues pusimos manos a la obra, presentamos con un grupo amplio de senadoras y senadores de la República esta iniciativa en el Senado en febrero del 2018. Ahí no dice exactamente la fecha, pero fue el 15 de febrero del 2018. ¿Por qué? Porque el 15 de febrero es Día Internacional del Cáncer Infantil. Y previo a esa fecha, yo le seguiré siempre agradecido a un grupo de senadores, ellos saben quiénes son. Hablamos con ellos y les dijimos, viene el Día Internacional del Cáncer Infantil, no suban fotos de niños sin pelo, no suban fotos del cáncer infantil, el lazo amarillo.
vamos a presentar la iniciativa, vamos a presentarla para reformar Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, y comenzar a trazar una ruta de esperanza para estos papás. Que ningún papá vuelva a perder su trabajo porque recibe el diagnóstico de que sus hijos padecen cáncer. Afortunadamente, a los pocos meses, abril, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores, luego de un trabajo amplio de gestión, análisis técnico, jurídico, financiero, sobre todo del impacto de estas licencias, porque se podrán imaginar, bueno, el siguiente bullet lo dice, cuánto costó, cuánto sigue costando apoyar hasta 10,000 papás por año para que tengan este permiso. Luego, si en preguntas y respuestas me preguntan, Kenji, dijiste que 25,000 niños tienen cáncer y ¿por qué se les da solo a 10,000 papás? Les contesto con todo gusto. Ahí es un bonus esa pregunta. Entonces, lo que permite hoy día, porque bueno, luego se turnó ya como minuta dictaminada a la Cámara de Diputados, allá nos llevó poco más de un año, la verdad, la gestión, porque pues ustedes saben, allá en la Cámara de Diputados se dispone del presupuesto, allá se aprueba la lana, y no era cosa menor, pero tampoco mayor. En los análisis que teníamos en el 2018, esos 450 millones de pesos eran aproximadamente el 0.006% del PEF, es decir, el presupuesto de egresos de la Federación para ese periodo. Como les decía, permite que el Estado mexicano les pague el 60%, o sea, esto se equipara a una incapacidad por enfermedad no profesional de trabajadores asegurados por hasta un año. Está pagada la licencia, no tiene que ser un año de corrido porque saben que la enfermedad no es una permanencia, o sea, vaya, el paciente no está en emergencia todo un año y no está en reposo médico un año. Entra quimio, sale a quimio, entra radiación, sale a radiación, entra cirugía, sale de cirugía, puede tener efectos secundarios, entonces se da por bloques de hasta 28 días. O sea, la mamá puede ir con su médico tratante, pedir la licencia, que es la 140 bis para el caso del IMSS y es la 37 bis para el caso del ISSSTE. La pide, puede ser por 5 días hasta 28, es el máximo de un bloque, ¿no? Un día a 28. Se la dan en 3 casos: menor hospitalizado, menor en cuidados paliativos o menor en reposo médico, que así lo esté estableciendo el médico tratante, que nada más la puede otorgar hematólogo u oncólogo pediatra. Ninguna otra especialidad puede conceder la licencia, así está establecido el decreto que fue publicado en junio del año 2019. Ok, la que sigue, por favor. A ver, regresémonos tantito. Ya me puso aquí Janet que tengo un poquito más de tiempo. Híjole, es que de verdad, o sea, ya no cuento en todo momento en las ponencias sobre las licencias laborales, pero cada vez que lo recuerdo cada caso que hemos recibido de mamás, papás, que por su compañía, por estar con sus hijos en el tratamiento oncológico, el pronóstico se ha revertido. O sea, niños que tenían un mal pronóstico y que el acompañamiento de la mamá o el papá emocionalmente les ha dado un boom para arriba y se recuperan. Y claro, tampoco es que todos se recuperan porque hay una cuestión médica que la licencia laboral no puede revertir. Hemos tenido casos de niños en etapa paliativa, es decir, en etapa terminal, a los que se les ha, no me gusta el término, pero es muy coloquial, desahuciado, que les dicen a los papás, su hijo o su hija va a vivir 3 meses más, 6 meses más, y el papá o la mamá usan la licencia laboral y están con ellos 3, 4, 5, 6 meses. Hemos tenido casos de niños que viven hasta 1 año y medio más. Y esto pues permite obviamente que las familias puedan despedirse de otra forma. No es fácil hablar de este tema, pero al final es una realidad. Y si podemos abonar a que sea más llevadera la lucha, estamos haciendo un cambio verdadero en la vida de estos niños. La que sigue, por favor. Movimiento Nacional Cáncer en la Agenda, la que sigue. Ahí nos detenemos. Evidentemente, cualquier toma de decisiones en nuestro país de carácter formal conlleva al sector público.
Entonces, en el año 2021 lanzamos una petición formal a candidatas y candidatos a diversos cargos públicos para que firmaran una carta compromiso con un grupo de 64 organizaciones para que se comprometiesen en caso de que las elecciones o las votaciones los favoreciesen, impulsarían ciertos puntos o ciertos conceptos en la agenda de lucha contra el cáncer. Hemos tenido grandes resultados. No me voy a detener porque este tema solito da para una ponencia, el cáncer en la agenda, porque ya estamos en el tercer año de acciones. Impulsamos 2021, firmamos con más de 300 candidatos. En el 2022 firmamos con candidatos. En el 2023 no hubo tanto eco porque las gobernaturas, fue complicado, Coahuila y el Estado de México. Hicimos algunas firmas mínimas, pero nuestros ojos están puestos en la del 2024. Queremos que quienes busquen ser presidenta o presidenta de la República, más todo el cambio del Congreso Federal, se renuevan las dos cámaras, la Cámara Alta y la Baja, firmen candidatas y candidatos con nosotros, firmen candidatos a gobernadores, porque hemos tenido resultados, la que sigue, por favor, bastante positivos. Voy a resaltar a su atención, porque tenemos ya muchos resultados, afortunadamente. La anterior, por favor. La primera imagen, ¿no?, donde dice cobertura universal, es un convenio que, bueno, más bien es una acción promovida desde el Ejecutivo Estatal en Nuevo León por Samuel García. Samuel García fue firmante con nosotros junto a Donaldo Colosio, siendo candidatos. Los menciono porque ellos ganaron, pero el mismo día que firmamos con ellos, firmamos con 5 partidos más. Entonces, al final nadie sabía quién iba a ganar, ganó Samuel, y ha emprendido acciones muy concretas en materia de atención, sobre todo de cobertura integral para pacientes. Esa lámina es sobre cáncer infantil, y al mes y medio del lanzamiento de este programa de cobertura universal, lanzó el de cáncer de mama, para que mujeres neolonesas tengan atención desde la detección temprana del cáncer de mama hasta, yo les diría, pasando por tratamiento integral hasta la reconstrucción y rehabilitación, o sea, reconstrucción mamaria y rehabilitación de estas mujeres. En fin, tenemos casos muy buenos y voy a destacar obviamente el de San Mateo Atenco, que se ve ahí la alberca, o sea, vamos desde lo estatal hasta lo municipal, San Mateo Atenco en el Estado de México, donde nuestra muy querida amiga y aliada, la presidenta Ana Muñiz, ha emprendido acciones maravillosas. Ahora mismo tenemos un programa, el programa de acompañamiento a pacientes con cáncer, el Propacan, que nos permite monitorear, dar seguimiento, identificar problemas que enfrentan los pacientes con cáncer en San Mateo Atenco y darles solución. Estamos atendiendo a más de 80 pacientes en ese municipio. Así que, bueno, son parte de las acciones que llevamos a cabo con el cáncer en la agenda. La que sigue, por favor. La que sigue. Esta es una iniciativa que promovemos en los estados. Un día contra el cáncer. Reformamos la anterior, por favor. Reformamos 1 o 2 leyes de carácter estatal para conceder a trabajadoras y trabajadores del sector público un día anual con goce de sueldo para realización de exámenes de detección temprana de cáncer de mama, cervicuterino y próstata. Tenemos hasta ahora 4 congresos con aprobación unánime, estamos muy contentos con ello, que son Querétaro, Nuevo León, Estado de México y Durango. Estos 4 ya tienen aprobación unánime, están las 3 gacetas o periódicos oficiales ahí, nos falta el de Durango que todavía no es publicada. Recientemente estuvimos en Sinaloa presentándola, estamos empujando para que se apruebe en Veracruz, Tlaxcala y Tabasco, que es donde ya está presentada, y recientemente en Sinaloa. Y vamos por todo el país. ¿Por qué? Porque se los dije al principio, la detección tardía es un problema grave en México, entonces estamos haciendo uso de las leyes para erradicar o bajar los niveles o porcentajes de detección tardía, impulsando a que la población se detecte tempranamente. La que sigue, por favor. Aquí estamos ya básicamente acabando. Estamos impulsando en México la creación de una ley general de cáncer. Viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué una ley general de cáncer? Resulta que la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 lanzó una recomendación para que todos los países, más de 190 países alrededor del mundo, construyan planes nacionales de control de cáncer.
es decir, políticas públicas rectoras para atender esta enfermedad, desde la detección temprana, la prevención y el tamizaje, pasando por atención integral, que es acceso a medicamentos, quimioterapias, radiaciones, intervenciones quirúrgicas, incluyendo los cuidados paliativos, la rehabilitación y, por supuesto, un rubro de investigación. México ha estado cercano a tener estos planes, pero, tristemente, con cambios de administraciones se diluyen o desaparecen, o lo que es peor, no se le asigna presupuesto público suficiente para su ejecución. Entonces, estamos impulsando la creación de una ley. Somos un grupo de 13 organizaciones de la sociedad civil, ahora van a ver sus logotipos, que nos dimos a la tarea de la mano de un grupo diverso o plural de senadores de la República, estamos construyendo, ya tenemos más de un año trabajando en mesas de trabajo, análisis de documentación, análisis de casos de éxito en países de América Latina que ya cuentan con este instrumento, para justo diseñar una política pública integral, como les estoy comentando, y que la creación de esta ley permita, en primer lugar, crear un Plan Nacional de Control de Cáncer, perdón, y que este plan no desaparezca con el tiempo, es decir, que el plan permanezca, por eso tiene miras transeccionales, tendrá miras transeccionales. La que sigue, por favor. Como les decía, estas son las organizaciones, muchas seguramente ustedes las conocen. AMANC, que bueno, es referente en nuestro país. AMANC tiene hoy día 43 años ya operando en México, Casa de la Amistad cercano a los 40, Fundación CIMA, FUCAM, que es muy conocida, está la Fundación Barra Mexicana de Abogados, FUTEGE para cáncer colorectal, Fundación de ALBA, NILC, la Sociedad Mexicana de Hemato-Oncología, Unidos para el Trasplante de la Médula Ósea, que se encarga de ver cánceres hematológicos, y Salvati para cáncer de mama y otros tipos de cáncer. La que sigue, por favor. Bueno, como les decía, ¿no? El conformar una comisión nos hace ser altamente formales en los trabajos que estamos impulsando para crear esta ley. La que sigue, por favor. Y este es el grupo plural de senadoras y senadores con los que estamos trabajando. Esto es muy importante decirlo. Desde Fundación Cancer Warriors de México trabajamos siempre de manera plural, es decir, no nos acotamos a un legislador de un partido u otro. Creemos que la atención del cáncer, lucha contra esa enfermedad, tiene que ser vista como causa y no como política. Política hablando de partidos políticos. Entonces, cada vez que presentamos una iniciativa la blindamos de alguna manera, haciendo que diversas fracciones parlamentarias se unan y trabajamos de la mano, ¿no? No vamos en independencia, sino que vamos de la mano con el Poder Legislativo. La que sigue, por favor. Bueno, son algunas imágenes de los trabajos que hemos realizado en el último año. Son más imágenes, la verdad, pero bueno, considerando el tiempo, hemos involucrado a la Secretaría de Salud, al INCAN, a hospitales de tercer nivel, en fin, estamos haciendo un trabajo unificado que permita conllevar a la concreción, cuando será próximamente presentada formalmente, ¿no? La gente que nos ve en las redes nos dice, ya mero, les digo siempre, tomemos aire, porque va para largo. Los procesos legislativos son largos, pero garantizan que lo establecido ahí, básicamente, no es que sea irreversible de manera permanente, pero el proceso para concreción de un instrumento jurídico de este calado, como la Ley General de Cáncer, permitirá que básicamente sea irreversible y nos llevará a contar con un Plan Nacional de Control de Cáncer con suficiencia presupuestal para su ejecución. No crean que hablo así de rápido, siempre. Estoy hablando muy rápido porque voy medio en quinta. Quería abordar todos los temas, pero la gran noticia es que acabamos. La que sigue, por favor. Es correcto. Terminamos. Ahora sí, micrófonos abiertos para preguntas y respuestas. Y nuevamente, muy agradecido, Janet, con esta invitación para participar en este grandioso seminario 2023. Muchísimas gracias, maestro, por ser parte de estos 25 años de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, en donde cada año diseñamos un simposio con ponentes de su talla, precisamente para llevar temas de vanguardia e interés para todo el personal de salud
del sector público y privado. Y si me lo permite, hay varias preguntas, maestro. La primera, si hay derecho a la salud, los pacientes que no tienen seguridad social, ¿cómo deben actuar al respecto? Claro. Es una pregunta muy lógica y que nos preocupa a todos, Janet. La Secretaría de Salud, a ver, partamos por, ¿no? Como lo dije en varias ocasiones durante la presentación, bajo el amparo del artículo 4 constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho a la salud. Entendido no es decir, es que el gobierno me tiene que dar salud, no es obligación que tú tengas la salud, vaya, concebida esta, como que no te vaya a llegar un diagnóstico. Es decir, hay gente que tiene ya una, digamos, predisposición genética, por ejemplo, para padecer cáncer, ¿no? Pero sí tiene la obligación para brindar el acceso a protegerla. O sea, una vez que ya la persona, o en este caso hablando de cáncer, tiene el diagnóstico, digo, y no nos vamos a meter en prevención, ¿no? Porque también son obligaciones del Estado mexicano generar ambientes que incidan en prevenir ciertos padecimientos. En el caso del cáncer, la Secretaría de Salud tiene hospitales, institutos de tercer nivel que tienen la obligación de atender a estos pacientes. Yo pongo el ejemplo de cómo funcionaba el Seguro Popular, Janet. El Seguro Popular atendía mediante una póliza a aquellos pacientes que no tenían seguridad social. Entonces había convenios con hospitales que tienen la capacidad de atender padecimientos oncológicos, en donde el paciente con seguro Popular podía ir, llegar con su póliza y atenderse sin pagar o pagar ciertas cuestiones, ¿no? Esto de que la cobertura de la salud o la protección de la salud es gratuita en México, yo te diría que en la práctica no sucede. Hay medicamentos que hay que pagar, bueno, a veces hasta algodones, alcohol, curitas y demás, ¿no? Gasas, hay que pagarlas, ¿no? Pero se pueden atender vía la Secretaría de Salud, ya no. O sea, hay hospitales que atienden, puedo poner el ejemplo del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología no atiende derechohabientes. Es muy importante que lo sepa la población, es decir, si hay una mujer con reciente diagnóstico de cáncer de mama, pero cotiza en el IMSS, el INCAN no la va a atender. ¿Sale? El INCAN atiende exclusivamente a gente que no tiene derechohabiencia. Entonces, a eso iba la pregunta, ¿no? Puedo poner más ejemplos de hospitales, pero ese es, digamos, el ejemplo mucho más claro para la población, porque es una institución muy conocida, el INCAN, pero no es para todos. ¿Por qué? Porque tiene limitantes en sus facultades en materia de atención, pacientes no derechohabientes, ¿sale? Ahora, ya nada más para acabar. Eso no garantiza, Janet, perdón que lo diga, pero no garantiza que se le vaya a atender. O sea, tenemos, por ejemplo, el Hospital General de México, ¿no? Que también atiende a personas sin derechohabiencia. Hay veces que de uno te mandan al otro porque hay saturación de pacientes o porque hay una alta demanda de atención de pacientes oncológicos. Nos acaba de pasar con una paciente, tristemente falleció, no por falta de atención, falleció porque ya su estado, una leucemia en adultos, que quienes sean médicos que estén aquí, ya claro, no soy médico, soy abogado de formación, pero bueno, ya son poco más de 10 años en este sector. Entonces, la leucemia en adulto es, pues, no es que sea peligrosa, es que básicamente tiene un pronóstico complejo, complicado. Una paciente de 20 años de edad con una leucemia linfoblástica aguda, llega a atenderse, toca la puerta en el INCAN, le damos el acompañamiento, el INCAN nos dice, para cánceres hematológicos ya no tengo camas, vayan por favor al Hospital General de México. Eso es lo que yo le llamo el viacrucis. Al final tuvo atención, te lo puedo decir, porque yo directamente hablé pidiendo el apoyo. Pero esto no pasa con toda la población, Janet. Entonces, ¿cuál es el último recurso que yo como abogado recomiendo? La utilización del juicio de amparo. En realidad, es altamente útil buscar que por la vía legal se obligue al hospital público a dar atención al paciente o brindar medicamento en tiempo y forma, que también es otro de los riesgos que enfrenta un paciente oncológico, Janet,
cuando no se le está proporcionando el tratamiento en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque son muchas razones. Evidentemente, si no hay un seguimiento al tratamiento, el paciente puede generar, no va a tener los mismos resultados, ¿no? Porque se puede hacer inmune al tipo de terapia, puede generar inmunidad en el cuerpo, es como un antibiótico. Si tú no lo tomas los 8 días, los 10 días que te está recomendando el médico tratante y te tomas el antibiótico 3 días, tu cuerpo va a generar inmunidad. El médico te va a regañar y te va a decir, ahora te tengo que poner un antibiótico mucho más potente porque tú ya generaste inmunidad. Algo más o menos similar ocurre con los tratamientos oncológicos. Entonces, el juicio de amparo es una salida, no es sostenible. Lo que es sostenible, digo no es sostenible porque es imposible pensar que vamos, en el caso de los niños, si tenemos 25,000 niños, que vamos a presentar 25,000 amparos, ¿no? Para que los 25,000 estén bien atendidos. Ojo, no estoy diciendo que estén mal atendidos. En aquellos casos donde no se les está dando la atención, presentar el juicio de amparo, ¿no? Bueno, espero que con eso más o menos haya quedado respondida la pregunta. Gracias, maestro. Si me lo permite, tenemos más preguntas de nuestro auditorio. La siguiente, ¿cuánto tiempo ampara la licencia laboral de los papás por cuidados médicos de sus hijos con tratamiento oncológico? De acuerdo al decreto, ya son 364 días. Les puedo decir que es la licencia más amplia que existe en América Latina. España tiene un modelo similar, Estados Unidos tiene un modelo similar, pero no de tanto tiempo. Entonces, sí, nos jactamos de tener un derecho bastante amplio para las mamás y los papás. Y reitero, no se tiene que solicitar en un periodo continuo. Es decir, puede ser en periodos segmentados, en bloques de 28 días, pero no puede pasar de 3 años, Janet. Es decir, si tú la pides el 1 de enero, bueno, el 2 de enero del año 2024, tienes 3 años a partir de 24, 25 y 26 para utilizar tus 364 días. ¿Qué quiere decir? Puedes utilizar 6 meses el primer año, porque así pasó en el tratamiento de tu hija o tu hijo, 3 meses el segundo y 3 meses el tercero. Llegando o pasando los 3 años, ya no se te puede conceder más tiempo, aun que no hayas utilizado el año completo en los 3 años, ¿sale? Así lo establece el decreto. Gracias, maestro. También, si me lo permite, voy a dar lectura a algunas felicitaciones de parte de Francisco Martínez Gómez. Nos dice, gracias por aceptar el reto que plantea el cáncer en nuestro país. Todos los esfuerzos que se realicen deben de ser mantenidos y su resultado dados a conocer para fomentar una cultura de vigilancia y, en su caso, atención temprana del cáncer. Muchas felicidades, maestro Kenji López Cuevas. Francisco, muchas gracias. De verdad, estas palabras las transformo en aliciente y gasolina, no solo para tu servidor, para mi equipo completo, a quien desde aquí también le mando un saludo con mucho cariño, y a tantas aliadas y aliados. Estas felicitaciones las transformo en eco para todas y para todos. Gracias. Si me lo permite, maestro, la siguiente pregunta nos dice, sabemos de antemano que la detección del cáncer entra en el derecho a la salud, pero con el tipo de servicios de salud en México para un paciente de bajos recursos, acudir a una institución es un proceso largo de tiempo. ¿Qué sugiere que como médicos podamos hacer para incidir en ello? Es algo que es bien sabido por el gobierno federal, las malas condiciones del sector salud. En realidad, ¿hay algo que desde nuestra trinchera podamos hacer? De antemano, muchas gracias. Gracias al médico que nos está exponiendo esta situación, y cuando vienen preguntas o comentarios del sector médico, un sector al que yo altamente respeto y valoro, porque al final, aunque buscamos trabajar de alguna forma de la mano, son ellos los especialistas en la atención del cáncer. Nosotros simplemente somos abogados, somos defensores de estos derechos y coadyuvamos, ¿no?, en las materias que nos corresponden, y al final también somos aliados del sector médico. Al médico yo le diría, en primer lugar, trabajar internamente en el mantenimiento de la infraestructura. Se me vino de inmediato a la mente los mastógrafos. Tenemos mastógrafos, perdón, que no tienen el mantenimiento correspondiente y que están subutilizados ya. Y esto incide en que no se lleven a cabo
las mastografías suficientes para la población en riesgo o para la población objetivo, ¿no? Que en principio son todas aquellas mujeres de 40 años en adelante. Ojo, si hay antecedentes de cáncer en la familia, la edad baja. O sea, hay que empezar a hacerse estos estudios anticipadamente. Yo, esa es la primera propuesta, ¿no? Sugerencia muy respetuosa que haría el médico. La segunda es activar todas las campañas de detección temprana, no solo en octubre. Yo de verdad soy, o sea, claro, estoy con la agenda afortunadamente bastante ocupada en octubre, porque es el mes rosa, ¿no? El mes dedicado a la conmemoración del cáncer de mama, y el día particular es el 19 de octubre. Pero yo les diría, o sea, la campaña tiene que ser permanente en México. O sea, no solamente tendríamos que regalar o facilitar mastografías en octubre, sino durante todo el año tener conciencia y empatía respecto a que mientras, a ver, yo se los digo también a las señoras, ¿no? Públicamente, cuando hacemos entregas de mastografías en las alcaldías con aliadas y aliados, les digo, yo perdí a mi mamá por cáncer de mama y se lo detectó a tiempo. Tristemente fue un cáncer con un mal pronóstico. Se los digo tal cual, como hijo de una mujer que luchó fervientemente contra esta enfermedad, se los pido, no como presidente de una fundación, como hijo de una mujer que peleó contra esta enfermedad, vayan a hacerse su examen. Vayan, por favor, se los estamos dando. Es mejor saber que no saber. Es mucho mejor tener conocimiento de lo que está pasando en nuestro cuerpo a que hagamos oídos sordos, Janet. ¿Por qué? Porque un grito a tiempo puede salvar la vida. O sea, si ese cáncer es detectado en etapa 1, etapa 2, hay mucho que hacer. Hay mujeres en poblaciones muy vulnerables que ya llegan con unas malformaciones de senos, con tumores expuestos, con decoloraciones, malformaciones, vaya, con tantas cuestiones, ¿no? Que hemos llevado a oncólogos especializados en cáncer de mama, muestran en las presentaciones fotografías que de verdad yo he escuchado a las mujeres, ¿no? Decir, ya sabes, ¿no? O sea, porque la foto es impactante. Y yo lo que les digo siempre es que es real eso. Puede ser su vecina, puede ser su prima, puede ser su amiga. Y lo mismo hombres, ¿eh? O sea, me estoy enfocando un poco más hacia el cáncer de las mujeres, pero es exactamente lo mismo en los hombres. Perder esta, ¿qué le diría yo? Es que hablan de que si el pudor y tal, no hay pudor, señores. Lo que hay que hacer es examinarnos. Vale más que nos revisen, vale más hacernos un antígeno prostático y saber si algo malo está ocurriendo en nuestro cuerpo y poder tomar cartas en el asunto, a que nos demos un bajón de peso y entonces vayamos al especialista y nos digan, señores, usted tiene un cáncer de próstata en estadio 4. Lo vamos a mandar a radiación, lo vamos a mandar a un tratamiento, ¿no? De quimioterapia, pero ya no hay tanto que hacer, imagínense. Se los digo en esa calidad, porque pues a eso nos dedicamos. Vuelvo, gracias médico por la pregunta. Me voy, pero siempre le digo a la gente, me voy, pero no soy, vaya, no es como un frisbee, yo soy como un boomerang, ¿no? Regreso. Entonces regresé a la pregunta del médico. Esas serían las dos cuestiones que yo recomiendo, Janet.